Bien, ahora vamos a finalizar con la charla del doctor Rodrigo Esteves sobre la válvula olvidada, ¿no? El tratamiento percutáneo en la válvula tricúspide. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir hasta ahora, que es un poco intempestiva después de comer. Y pues lo que se me ha encargado es hablar un poco del tratamiento transcatéter de una válvula que hasta ahora pues estaba un poco olvidada y que va a cobrar importancia en los próximos años. En primer lugar, pues decir que tenemos tres tipos de tipos de insuficiencia tricúspide. La insuficiencia tricúspide primaria, que podéis ver arriba aunque no se mueve el vídeo, es un Epstein. La secundaria, la funcional, que es la más frecuente, el 90% de los casos que se tratan hoy en día probablemente. Y la iatrogénica también, que es la que está producida por los dispositivos que se implantan en las cavidades derechas, como podéis ver, la insuficiencia producida por un marcapasos. De todas ellas, como sabéis, pues la funcional es la más importante. Y en la insuficiencia tricúspide funcional, el mecanismo fundamental que la produce es una dilatación anular asimétrica hacia las zonas anterolaterales, digamos. El septo es lo que queda fijo y eso es lo que produce la regurgitación. De esta regurgitación funcional se produce en varias fases. En una fase inicial compensada, en la que se dilata un poco el anillo, pero no hay ningún problema valvular. Una segunda fase en la que ya existe un déficit de coaptación leve de los velos. Y una tercera fase en la que además, como podéis ver en la figura de la derecha, una tercera fase en la que se produce además un tenting muy importante de los velos asociados a dilatación anular, que es lo que produce la mala captación y las insuficiencias tricúspides masivas que vemos en algunos pacientes muy evolucionados. Es muy importante abordar esta patología porque es una patología frecuente y que además recibe muy poco tratamiento. Los cirujanos son bastante reacios al tratamiento de esta patología, sobre todo cuando se presenta de forma aislada, y eso hace que sea un nicho muy importante para el tratamiento transcatéter. Además, es una patología que puede ser frecuente en determinadas poblaciones que estamos tratando actualmente con dispositivos transcatéter también, que se sabe que se asocian a peor pronóstico en esas poblaciones y que probablemente en el futuro podamos tener opciones para ello. Como os decía, la insuficiencia tricúspide, cuando es moderada o severa, tiene un mal pronóstico, y eso es independiente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, de la presión pulmonar e incluso de la función del ventrículo derecho. Es decir, como nos pasaba un poco con la insuficiencia mitral, pues tener insuficiencia tricúspide no es bueno independientemente de otros parámetros. Y eso es incluso cierto para pacientes o para cohortes de pacientes con insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. En esos pacientes, asociar una insuficiencia tricúspide también se asocia con un peor pronóstico y probablemente estos pacientes de insuficiencia cardíaca avanzada con insuficiencia tricúspide también requerirán nuestra atención en el futuro. Como os decía, los cirujanos son reacios en general a intervenir esta válvula porque se asocia a una elevada mortalidad. No es una cirugía tan agradecida como otras de las que realizan. Pero existe un beneficio de tratar la insuficiencia tricúspide. Se asocia a mal pronóstico, pero si la tratamos y lo hacemos bien, vamos a encontrar mejorías en la función del ventrículo derecho y en sus volúmenes, que probablemente se asocia a una mejoría pronóstica. Existen múltiples opciones para el tratamiento de la válvula tricúspide. Lo más extendido hoy en día es la anuloplastia con un anillo incompleto, pero existen muchas otras técnicas, como podéis observar en la figura, y la reparación es lo que se hace en el 90% de los casos y en un pequeño porcentaje pues, se sustituye la válvula. Pero siempre que se pueda lo que se hace reparación. ¿Qué es lo que han hecho las técnicas transcatéter? Pues las técnicas transcatéter han imitado, como exactamente igual que la mitral, lo que se ha hecho en la técnica quirúrgica. Y en esta gráfica podéis observar pues, más o menos todos los dispositivos que tenemos en la actualidad para tratar la regurgitación tricúspidea, tanto actuando a nivel del anillo como mejorando la captación de los velos o incluso sustituyendo el funcionamiento de la propia válvula. Todos son de adaptación bastante reciente, por eso pues tenemos muy poca información todavía, pero probablemente en los años venideros tendremos mucha más. El primero de los dispositivos de los que os voy a hablar es un dispositivo valvulado que se implanta en ambas cavas y lo que va a producir es eliminar el efecto de la regurgitación tricúspidea sobre los órganos. No elimina la regurgitación tricúspidea en sí, tiene un defecto que es que probablemente la aurícula se siga dilatando y eso haga que no sea el tratamiento óptimo, pero puede utilizarse en determinados casos pues de forma paliativa. Se pueden utilizar válvulas como las que se usan en el nicho aórtico o algunas especialmente diseñadas. Se ha visto en algunos de los pocos casos que se han hecho que puede mejorar el tratar a estos pacientes con estas válvulas en las cavas la función del ventrículo derecho.
El siguiente dispositivo que se está utilizando es el Forma, que en realidad lo que es un espaciador, que lo que va a hacer es ocupar ese espacio en los defectos de coaptación de los velos para disminuir la regurgitación tricuspidia. Como podéis observar, se implanta por vía subclavia y lo que hace es ocupar el espacio de la regurgitación y así disminuirla. Tenemos datos a un año publicados en 18 pacientes en los que se observa una reducción razonable de la insuficiencia tricuspidia con mejoría de la clase funcional y de la calidad de vida. Los datos son muy limitados porque hay muy pocos pacientes tratados, pero parece que tiene algún efecto. Otro dispositivo que se está utilizando ahora es el TriSinch, que es un sistema de anuloplastia. Lo que se va a hacer es implantar un tornillo a nivel de la comisura antero-posterior y traccionando de dicha comisura reducir el diámetro, reducir esa dilatación asimétrica anular, y para fijar esa tracción lo que se hace es implantar un stent en la vena cava, que es lo que mantiene la tracción y disminuye el diámetro del anillo. Se han incluido en un reciente estudio a 24 pacientes con insuficiencia tricúspide funcional, y estos son los resultados. Se produce una reducción razonable de la insuficiencia tricuspidia, no tan ideal como nos gustaría, pero todavía, como podéis observar en la funciona. En la gráfica de la izquierda abajo todavía existen bastantes complicaciones y hasta en un 23% de los casos se ha producido roturas del tornillo y pérdida de la funcionalidad del dispositivo, y eso se debe fundamentalmente a que el tornillo que podéis ver en la izquierda, que es el que se utilizaba hasta hace poco, pues es muy dependiente de la calidad del tejido. Se ha cambiado la forma de anclaje, como veis en la derecha, a una especie de coil que ya no depende tanto de la cantidad del tejido porque va impactado en la zona peripericárdica, y eso hace que probablemente pues, el dispositivo tenga mejor funcionalidad. Otro sistema de anuloplastia es el Trialign, que es la versión para el lado derecho del Mitralign, que lo que consiste es en aplicar un par de pledgets a nivel del anillo a través de la vía yugular y con ello emular la técnica de Kay, que lo que produce es una bicuspidización de la válvula tricúspide. Se han comunicado resultados a 30 días del Scout Trial, en el que se observa una mejoría de la clase funcional y de la calidad de vida de la distancia recorrida. Y esto es un dispositivo que se puede utilizar con un par de pledgets, o si la dilatación es muy importante, incluso se puede utilizar varios sistemas de pledgets obteniendo una mejoría de la reducción del anillo. Y además, este dispositivo lo que destaca es que es muy seguro y no se producían los problemas de recurrencia que aparecían con el TriSinch. También podemos utilizar a nivel tricuspidio un sistema de anuloplastia que se está empezando a utilizar en la válvula mitral, que es el Cardiovan. Tenemos datos del TriRepair Study, en el que se incluyeron 20 pacientes, en el que se observa, como en todos estos datos que os voy a mostrar, una reducción modesta de la regurgitación tricuspidia, pero una mejoría de la calidad de vida y de la clase funcional, y por supuesto una reducción del tamaño del anillo. Es importante decir que es un poco difícil evaluar las reducciones de la insuficiencia tricúspide porque suelen ser de grados muy severos, incluso la gradación de la insuficiencia tricúspide cambiará en los próximos años, y en el lado derecho pequeños cambios en el volumen regurgitante pueden traducirse en grandes cambios en la situación funcional. El sistema que más se ha utilizado pues es el MitraClip, utilizado en la posición tricuspidia. Ahí lo que se va a hacer es utilizarlo dividiendo, digamos, cogiendo los velos 2 a 2 e implantando clips en las zonas que pues tengan mejor coaptación y que sea más fácil de acceder. Lo ideal, y lo que se ha visto que consigue un mejor resultado, es implantar los clips en la zona más central de la válvula, uniendo los velos anteriores y septales, como podéis observar en la figura. A veces, si los defectos de coaptación son grandes, es necesario hacer una especie de cremallera e intentar ir aproximando los velos progresivamente, como se puede observar en la figura. Este es un caso que nosotros hicimos en nuestro hospital, en el que, como podéis observar, pues una regurgitación tricúspide severa, pues ayudándonos con el 3D y con los planos transgástricos conseguimos posicionar el clip en la zona, y ayudándonos del ecotranstorácico también, que es lo que tenemos que utilizar en muchos de estos casos, un procedimiento combinado de imagen transesofágica y transtorácica, pues conseguimos clipar los velos anterior y posterior, consiguiendo una reducción muy significativa de la regurgitación tricuspidia, con una morfología de la válvula, pues una especie de doble orificio, como podéis observar en la derecha, que crea un puente creado por el propio clip. Esto lo que se ha comunicado con este dispositivo, a pesar de que se llevan muchos casos hechos, más de 400, pues lo que más se ha comunicado son 64 casos, con un éxito del procedimiento del 97% del implante de un clip, pero con reducción de al menos 1 grado del 91%, que es bastante importante para esta válvula que estamos aprendiendo todavía a tratarla, y con una mejoría razonable de la regurgitación tricuspidia y de la clase funcional. De forma importante, los pacientes mejoran
su test de los 6 minutos, mejora su capacidad funcional y además el implante de los clips también disminuye el tamaño del anillo, además de reducir la regurgitación tricuspidia. Además de los sistemas de reparación, también tenemos sistemas de sustitución. Esta es una válvula tricúspide, como podéis observar ahí en las medidas, llega hasta 52 milímetros, o sea, es mucho más grande que todo lo que habíamos visto hasta ahora, porque estos anillos suelen estar muy dilatados, que se puede implantar por diversas vías. Esto es un implante por una mini toracotomía y que ya se han hecho pues, alrededor de 5 casos con razonables resultados para el tipo de pacientes que son. Y por último tenemos también un sistema valvulado, que es un stent que se implantaría entre ambas venas cava, que tiene una válvula que se abre hacia la aurícula derecha, pero que no permite el reflujo hacia las cavas. Es una especie de concepto cavi, pero con un stent valvulado que pues, veremos en los próximos años si esto tiene algún sentido. De todo lo que se ha hecho en el mundo, como podéis observar en la figura, lo que más se ha hecho es MitraClip, lógicamente porque está mucho más disponible, y los resultados que se obtienen de este registro multicéntrico internacional es que se consigue una reducción razonable de la regurgitación tricuspidia y una mejora de la clase funcional a los 30 días. De todas formas, como va a existir una anatomía que va a ser cambiante en cuanto a la dilatación del anillo, el tenting de los velos, pues es probable que tengamos que ir buscando los nichos anatómicos para utilizar los distintos dispositivos y probablemente en algunos casos incluso tendremos que combinar varios dispositivos. De todas formas, y exactamente igual que en la válvula mitral, el tiempo de la intervención será esencial. En estos momentos estamos tratando pacientes que están muy evolucionados en su fase final, muy mal clínicamente y muy malos anatómicamente, pero lo ideal es irnos moviendo progresivamente a casos menos severos e incluso pues lo que sería tratar insuficiencias moderadas a severas asintomáticas para evitar su progresión. Como conclusión, decir que pues, el tratamiento tricúspide es una necesidad que todavía no está cubierta, que hoy en día existen dispositivos para pacientes que no son quirúrgicos, que han demostrado una seguridad y una posibilidad de hacerse por lo menos en corto plazo. De momento solo estamos consiguiendo reducciones modestas de la regurgitación tricuspidia. Probablemente tengamos que combinar los dispositivos, como sucederá con la mitral, y que el tiempo de la intervención es esencial. No hay que hacerlos cuando ya están en la fase final, sino lo antes posible. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Roy. Bueno, vamos a abrir un pequeño turno de preguntas. ¿Hay alguien en la audiencia que tenga alguna pregunta que hacer? Bien, bueno, yo tendría una pregunta para los tres, aunque ha sido Josep el que ha presentado lo de la válvula mitral. Fernando y Roy, pues también sois expertos en MitraClip. Es una especulación. Imaginaos el escenario en que la válvula mitral está disponible dentro de 2 o 3 años, sigue siendo, ha bajado un 30 French, la mortalidad ha bajado un poquito. En este escenario con la válvula mitral disponible, los pacientes que actualmente son candidatos a MitraClip, o sea, pues, en general, pues por lo menos en nuestro medio, función ventricular deprimida, insuficiencia mitral funcional o pacientes muy mayores con insuficiencia orgánica, ¿seguirían siendo candidatos a MitraClip? ¿Serían para válvula? ¿Cómo veis esa interacción? Yo creo que el nivel de seguridad que ofrece el MitraClip va a ser muy difícil con las plataformas percutáneas, a pesar de las mejoras que las va a haber. El acceso transapical va a seguir ahí, pero va a haber otros sistemas por vía transfemoral. Pero la posibilidad de alteración hemodinámica durante el procedimiento va a existir, particularmente en este grupo de pacientes, que son los que se tratan actualmente, sobre todo de insuficiencia mitral funcional. A partir de ahí yo creo que va a haber, yo creo que la clave va a ser la recurrencia de la insuficiencia mitral, donde con el MitraClip yo diría se han visto resultados relativamente dispares. Cuando vemos Everest es casi perfecto, o sea, los peores pacientes, digamos, a nivel de resultados se operaron rápidamente, pero después, a 5 años, igual que la cirugía. Y esto no es lo que se ve en la práctica real. Veíamos antes datos a 2 años de registro, donde hay una tasa de recurrencias de insuficiencia mitral que parecen más importantes. A lo mejor el tipo de pacientes, Everest era una insuficiencia
no eran insuficiencias secundarias, son diferentes, los anillos a lo mejor se van dilatando progresivamente y hay recurrencia, de manera que yo creo que va a estar ahí, va a estar mucho a nivel de tasas de reintervención y de recurrencia que van a dictar. Yo creo que casos poco evolucionados va a ser difícil superar MitraClip, que a veces yo creo que va a combinarse con otras técnicas, Cardioband MitraClip, es decir, no se va a parar tampoco en el MitraClip, pero tal vez en casos más avanzados yo creo que el reemplazo va tal vez a ser superior cuando logre unas tasas de seguridad un poco mejores. Mi opinión es bastante parecida. Yo creo que las válvulas han venido para quedarse, que van a ocupar un nicho que podrá ser más o menos importante, ya lo veremos, pero que lo que van a hacer es complementar probablemente el armamentario que tengamos para tratar la insuficiencia mitral. Everest ha obtenido muy buenos resultados a pesar de que se hizo en el momento inicial de la curva de aprendizaje, porque eran casos anatómicamente terriblemente favorables, y todo lo que hemos hecho MitraClip nos hemos dado cuenta que cuando un caso anatómicamente es favorable es un procedimiento muy rápido y terriblemente eficaz. Entonces probablemente lo que haremos pues será seleccionar muy bien los casos que se vayan a beneficiar de la reparación. No haremos casos que ahora estamos haciendo que a lo mejor son un poco más límites, y eso los complementaremos pues con otras cosas. Casos a lo mejor que tengan anillos extremadamente dilatados, pues una relación del velo anterior al anillo pues más de 1,5. Casos muy extremos probablemente pues aprenderemos también que haya que añadir un sistema de anuloplastia, y yo creo que es bueno que existan todas esas tecnologías porque nos permitirá extender más el tratamiento probablemente. Pero vamos, que la reparación va a seguir. Me gustaría preguntaros por el posicionamiento en las guías del MitraClip, ¿no? O sea, tenemos una técnica con más de 50.000 pacientes, con unos resultados de eficacia magníficos, pero sobre todo de seguridad, que incluso cuando no reduces de forma significativa la insuficiencia mitral, ven que los pacientes mejoran los síntomas. Sin embargo, el posicionamiento de las guías sigue siendo marginal, diría yo. ¿Qué creéis que es necesario para que tenga una situación mejor? Esperar resultados del COAPT, del ReShape, ¿qué más tiene que demostrar? Porque yo creo que pocas técnicas con tanto número de pacientes cuesta tanto posicionarlas, ¿no? Bueno, yo creo que tradicionalmente las guías son conservadoras y quizá al MitraClip le falta pues dar el salto con el resultado de los ensayos clínicos que están por venir, porque toda esa evidencia que se ha creado en los últimos años procede principalmente de estudios observacionales, que son muy importantes también, pero que pueden tener sus sesgos, ¿no? Y a la espera de resultados que además parecen recientes, que pueden ser no a muy largo plazo en el caso de la insuficiencia mitral funcional y a un poquito más largo plazo en el caso de la degenerativa, pues probablemente las guías se vayan a esperar al resultado de esos estudios antes de posicionarse y no se van a arriesgar. Luego, con respecto a la indicación, veíamos que en Estados Unidos es la degenerativa la preponderante. La funcional tiene el hándicap de que estás combatiendo dos enfermedades, ¿no? La de la válvula y la del ventrículo, y tú muchas veces haces una reducción brutal, pero luego el paciente lo máximo que haces es sacarlo de la lista de trasplante o demorarla, ¿no? ¿Creéis que se va a imponer en el futuro, como ocurre en Estados Unidos, pero por otros motivos, el aumentar el número de pacientes en insuficiencias mitrales degenerativas, con la experiencia que se ve que tiene unos resultados también muy positivos? Bueno, yo creo que eso, a ver, en la insuficiencia mitral degenerativa todavía la competición con la cirugía es difícil, ¿no? Los cirujanos, un buen equipo quirúrgico con alto volumen que hace cirugía de insuficiencia mitral degenerativa, es probable que tengan buenos resultados. Lo que pasa que bien es cierto que cada vez nosotros pues también tenemos más experiencia en insuficiencia mitral degenerativa, y para un determinado grupo de pacientes, pues a lo mejor pacientes especialmente ancianos o un poco frágiles, pues probablemente este dispositivo, a medida que se aumente la experiencia, gane un poco de más aceptación, incluso para que los propios cirujanos lo vean así. En la insuficiencia mitral funcional, efectivamente, nosotros eso es un paradigma realmente de muchas cosas, ¿no? Lo que es indiscutible es que tener insuficiencia mitral moderada o severa es terrible para los pacientes, es malísimo. Si tienes un dispositivo que te permite corregirlo de una forma muy segura, yo, si fuera el médico del paciente, preferiría no tener a mis pacientes con insuficiencia mitral, exactamente igual que preferiría no tenerlos con arritmias o con insuficiencia tricúspide o con disincronía. Me parece bastante lógico. Tenemos que intentar convencer a los médicos de esos pacientes
para que también crean un poco en eso. ¿Creéis que con la información que tenemos actualmente sería razonable tratar a los pacientes con insuficiencia mitral funcional tal vez un poco antes, teniendo en cuenta que cuando el anillo está muy dilatado parece que los resultados a medio y largo plazo son peores y que posiblemente ahí podrías eventualmente interrumpir la progresión, ¿no? Bueno, estos pacientes que en algún momento la insuficiencia es severa, los tratas y ya parece que solo es moderada o leve moderada, ¿tendría algún sentido? Tenemos información, no tenemos, pero ¿tendría algún sentido plantear tratarlos algo más precozmente? Pues probablemente sí, ¿no? Porque justo vemos que los pacientes que más... el gran problema de la recurrencia, que sería el principal hándicap con el MitraClip, pues justo ocurre cuando se tratan a pacientes que ya están demasiado evolucionados y que tienen un problema de disfunción ventricular izquierda muy avanzado. Intentar no llegar ahí probablemente sea la solución para luchar contra ese problema. Muy bien, bueno, muchas gracias. Nos dice aquí los que mandan que debemos dar paso a la mesa siguiente y cortar. Muchas gracias a todos.